Esto que estás escuchando es Hernán Vargas, como dijimos toda la semana y como estamos diciendo hoy, sábado 27 de enero, perdón, el Centro Cultural Esquel Melipal, casi me salió el santiagueños con las S en todos lados. Se presenta hoy con Sue Navarro en el Centro Cultural Esquel Melipal a las 22 horas. Hernán, gracias por venir aquí a Radio Nacional. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por abrir el espacio. Muy contento de estar por acá. La verdad, cuando charlábamos con Marina Filman el otro día acerca de la posibilidad de tener no solo lo que vamos a comentar ahora, lo que fue esta capacitación o taller de fabricación de instrumentos en barro, con cerámica en general, nos pareció algo interesante, sobre todo la posibilidad de compartir también un recital en Esquel, ¿no? A mí me gustaría ir a la historia de cómo llegás personalmente al conocimiento de esta posibilidad de fabricar instrumentos con cerámica. Sí, mira, yo me dedico hace muchos años ya a la construcción de udus, que son estos instrumentos, que son instrumentos de cerámica, que son instrumentos de percusión, y a partir de ahí, digamos, como mi vínculo con la música y con la cerámica, fue el puente entre dos oficios, y bueno, ya venía, siempre cuando me preguntan, nunca me acuerdo si empecé primero la cerámica o la música, así que fueron como ahí en paralelo. Pero se cruzaron en ese momento, y se cruzaron gracias a este instrumento, digamos, al udu. Y a partir de ahí, empecé como a experimentar el material, experimentar el sonido, desde la construcción y desde la ejecución. Y empecé como a experimentar con varios experimentos locos y a vincularlo con también las posibilidades de otros instrumentos. Experimentando, ¿no? Sí. Y bueno, yo como toco varios instrumentos, todos de una carrera muy larga de cararrotismo, como digo, o sea, porque yo soy un gran incitador al cararrotismo, esto que tiene que ver con agarrar un instrumento y empezar a tocarlo. Yo quiero el 1% de eso en mi vida, que no puedo tocar ni el timbre afinado. Y bueno, hay que tocarlo, hay que empezar a tocarlo. Pasa mucho esta cuestión de decir, no, yo no puedo tocar tal instrumento, nunca estudié. Hay que agarrarlo y ser cara rota y empezar ahí. Entonces, empecé como a vincular, digamos, la música directamente con la cerámica y hace ya un tiempo que empezó a surgir esta idea de la orquesta de barro, que es un poco lo que vengo a presentar ahora. También surge a partir de una amiga que me vinculó un video de una experiencia en Brasil, en el norte de Brasil, donde un artista plástico y músicos llegó a una comunidad alfarera muy pequeña en el norte de Brasil y le empezó a enseñar a los alfareros de tradición alfarera muy antigua a hacer instrumentos. Que hasta ese momento no realizaban instrumentos. Hasta ese momento no realizan instrumentos, realizan piezas... vasijas, me imagino. Vasijas, sí, y también hacen piezas casi escultóricas, muy escultóricas de zoomorfas, antropomorfas, así como piezas increíblemente bellas. De una forma muy rústica, porque es una comunidad rural que tiene una cerámica hermosísima. Y a partir de ahí empezaron como a generar esta idea de la orquesta de barro. Yo conozco ese proyecto y se me voló la peluca. Así que me puse en contacto con ellos y me ofrecieron ir a hacer como una especie de intercambio. ¿A ese lugar también? Sí. Así que pude viajar allá, conocerlos a ellos, conocer los instrumentos. Y a partir de ahí, empezó como a gestarse, digamos, de poder hacerlo acá. Impresionante. Yo me venía vinculando con los instrumentos de barro hace muchísimo tiempo. Y ahí es como empezó como esta idea de empezar como a armar el primer ensamble acá en La Plata. En La Plata. Entonces la idea es armar el primer ensamble allá en La Plata. Y yo lo que estoy armando es un equipo de gente entre músicos, luthiers y ceramistas. Y la idea es que este equipo, digamos, después a largo plazo pueda, primero hagamos el ensamble en La Plata, la presentación de este ensamble, y esa sea como la punta de flecha como para poder llevar este proyecto a distintos lugares. ¡Qué bueno! Entonces, a partir de talleres, enseñar a la gente a construir instrumentos, enseñar a tocar esos instrumentos y armar un ensamble. Ayer se estuvo dictando el taller de construcción, ¿no? de estos instrumentos de udu. ¿Está bien pronunciado, claro. Udos? El origen propiamente del instrumento es ¿de qué lugar? El udu es un instrumento de origen nigeriano. Tiene su origen en una comunidad llamada Igbo. Y
Y bueno, igual acá ya es como una resignificación de ese instrumento porque en realidad cuando llegó a Occidente ya ese instrumento ya empezó a perder su cuestión simbólica, su cuestión Pero ritual. Es va un obteniendo su instrumento propia identidad acá. y acaba obteniendo, digamos, justamente la experimentación Exacto. y ese, digamos, y ese fue un poco, digamos, mi búsqueda, digamos, experimentar y llevar a fondo el material y el instrumento. Espectacular. Hernán, cuando charlaba con Marina el otro día, nos imaginábamos o charlábamos entre los dos que por ahí la materia prima también de cada uno de los lugares, tal vez nosotros con una cuestión por ahí hasta mística en algún momento hablando, uno se imagina que tal vez la tierra que provee esta materia prima le otorga a los instrumentos también en cada lugar sus propias características, ¿no? ¿Es así o es una cuestión que es igual en todos lados? Hay variaciones pero digamos, es como que el oficio, digamos, o sea, un poco te enseña como a cómo equiparar Ujú. ciertas diferencias en los materiales y, y un poco justamente, digamos, la parte del proyecto de la orquesta de barro tiene que ver con, por ejemplo, este instrumento, este es Fabuloso. un charango de barro, ¿Cómo le dijiste hoy? este es el charambarro, El charambarro. el charambarro. Después estamos haciendo varios instrumentos, también tenemos una guitarra con el cuerpo de cerámica, también placas así tipo como si fuera una marimba de cerámica, una arpa. Estamos haciendo como una especie de violín, que más que violín está basado en la rabeca, que la rabeca es un violín rural del norte de Brasil. Y ese también ya tiene su nombre, que es el Stradivarro. Qué grande, Así que qué bueno. grande. Me Es imagino Leila también, chocha también, Leila, Claro, ¿no? yo le hablé de ello. Y bueno, y con Leire ya está el proyecto de hacer el chelo de barro. Ah, Esa es la que se viene. Así que está bueno. extraordinaria artista también, está bien. Sí, gracias. Así que estoy muy contento de haberla cruzado y que bueno, nos pudimos comunicar ahí y ella hoy va a venir a tocar unos temitas con Excelente. su chelo. Que bueno, esta vez va a ser el chelo tradicional, pero ya creo que la próxima ya vamos a poder hacerlo con el chelo de barro. Qué bueno, che. Hernán, hablabas, bueno, también en la profesión, como lo describíamos ahí, diseñador, fotógrafo, ceramista, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de músico, previo a lo que estás laburando ahora con Barro, ¿podemos hacer un paseo por la música o por qué realizabas musicalmente antes de esto? Siempre tuve una búsqueda muy experimental. Experimental, me imagino. De hecho, digamos, bueno, yo antes hacía todo eso digamos, como que en un momento, bueno, dije, bueno, siempre la frase de el que mucho abarca poco aprieta me acompañó durante toda mi vida y fui rebelde y me negué, dije, no, que yo quiero hacer todo. Todo en la escena de La Plata. Sí, sí. Y bueno, pero en un momento, bueno, Ujú. dicen que los años no vienen solos y en un momento me cayó la ficha de decir, bueno, está bien, por ahí tengo que enfocar un poco. Como dicen que cuando el tango Pugliese decía, ¿no? Que en algún momento iba a llegar el tango, te va a llegar. No lo busques, te va a llegar. En el tango te espera. Te espera. Y bueno, y ahí, o sea, como que dejé todo lo que estaba haciendo, que no, y me quedé solo con la cerámica y la música. Exactamente. Entonces ahora ya es un tiempo que estoy Por ahí. como enfocado solo en esto. Y, y bueno, y siempre mi búsqueda musical siempre fue como muy experimental y muy desde jugar, digamos, desde el juego, digamos, con los instrumentos y, o sea, yo no sé de música, o sea, no leo música ni nada, siempre fue como muy autodidacta, así que por eso el cararotismo, digamos, No, pero ayudó mucho ahí para poder entrar. nos hace sentir mal así como personas. Nosotros no sé nada de música, acaba de maravillarnos recién No, con no, el instrumental. en el sentido, digamos, del lenguaje. Después Ujú. uno, o sea, en realidad todos sabemos de música, pero el tema justamente es como nos relacionamos con los oficios, ¿no? Ujú, Yo totalmente. siempre digo, digamos, por ejemplo, este es un instrumento que viene de África, de una región donde yo siempre tiro la premisa de que la música no existe. No existe como nosotros la conocemos, ¿no? Porque la música no está separada de su vida, o sea, es como respirar, como estornudar, es cantar, bailar, tocar. Nosotros necesitamos ponerlo en un espacio de evento, digamos. O sea, nosotros es un evento, es un paréntesis a nuestra cotidianidad, la música. Entonces, un poco teniendo en cuenta eso, digamos, para mí está mucho la búsqueda en jugar con los instrumentos, jugar con el sonido, y entender que el sonido es propio de todo, digamos. O sea, Totalmente. de hecho, también se desprende un poco del proyecto este de la Orquesta de Barro,
Después, bueno, los invito a los que quieran pasar por el canal de YouTube, que es Barro Madre. Ponen en YouTube Barro Madre y hay muchos videitos, hay muchos experimentos locos. Y uno de ellos, estoy haciendo como una serie de videos en talleres de distintos ceramistas de distintas partes de acá de Argentina, de otros países. Y le ves hacer música con piezas que no sean instrumentos. Entonces es caer en el taller de un ceramista y empezar a pegarle a los cuencos, a las tinajas. No, tremendo, tremendo. Pero un poco el principio es ese, digamos, es el juego. El play music, ¿no? Play music, totalmente. Play music es como mi libro de cabecera. Qué grande. Estamos con Hernán Vargas, hoy sábado 27 de enero a las 22 horas en el Centro Cultural Esquel Melipal. Recuerden, interesante la posibilidad de adentrarse, de sumergirse en música experimental y sobre todo con instrumentos que para todos nosotros son nuevos, quieran o no, para nosotros son nuevos en el conocimiento. Y si salimos un poquito del tema estrictamente de la música realizada con el oud, con el charanbarro, si decimos, si nos subimos, como digo siempre, ¿no? Con los músicos que vienen aquí, nos subimos en el auto a pasear por la cordillera con Hernán Vargas y le digo, Hernán, mira, yo voy cebando mates, vos sacate los discos que tenés en este momento, vamos a escuchar algo de la música que estás escuchando en este momento, que puede ser clásico, puede ser algo nuevo, experimental, alternativo, etcétera. 3 músicos, solistas, bandas o lo que sea que estás escuchando en este momento, que para ahora el oyente que está escuchando dice, además de ir a verte hoy, voy a chusmear dónde puedo encontrar eso. Qué difícil. Yo siempre como que me sumerjo en un mar de música y a veces salgo, me seco un poco y vuelvo a lo clásico, además. O sea, estoy como... hay momentos donde voy descubriendo música, me gusta mucho descubrir música, y hay momentos donde no encuentro música nueva. Pero estás siempre con esos clásicos rondando. Pero bueno, el que siempre me acompaña es el Flaquito, Spinetta y Björk. Björk, qué grande. Qué lindo el último disco. Estaba escuchando, ahora no me va a salir el nombre del último disco de Björk, pero hace poco. ¿Cómo se llama? Iba a decir Etiopía, pero nada que ver, no me escucha. Es Utopía. Utopía, Etiopía, por ahí venía. Enorme música, ¿no? Mira, es que yo quiero que quede grabado esto. Acordate, te estoy diciendo así, en vivo, que queda grabado acá en Radio Nacional, Esquel, en un rincón del mundo, que en algún momento de la vida vas a estar en un disco de Björk. Queda grabado audio y queda grabado video. Yo creo que mi tope de calarrotismo, mi límite de calarrotismo es Björk. Yo creo que es la única persona que no sé, no sabría qué decir. Aparte entre nosotros, vamos a confesarlo, es un duende, no es un ser humano. No sé, es como, es increíble. No, tremendo. O sea, la experiencia en un concierto de la vida musical y de la vida misma que más me flashó en la cabeza fue con Björk. Impresionante, ¿no? Increíble. La ponemos a Björk ahí en la cabecera entonces. Sí. ¿Y alguno más que nos puedas convidar? Quizás no sea uno conocido, etcétera. Mira, tengo la suerte de justo estar en una transición donde también me siento afortunado de tener amigos a los que admiro mucho ahora. Así que estoy como escuchando muchos amigos. Allá en Buenos Aires hay una amiga que se llama Soema Montenegro, que es una cantante grosísima. Que podemos encontrarla si navegamos en YouTube. Matías Merelli, otro gran músico y amigo. Nos encanta escuchar eso para tener nuevas posibilidades. Bueno, si no conocen al Botis Cromático, ¿no conocen al Botis Cromático? No. Yo creo que el Botis Cromático es uno de los personajes trascendentales en este momento de la música y del arte en Argentina. Pará. Lo queremos tener acá en Esquel también, en Trevelin. Y lo traemos al Botis. Qué grande. El Botis es increíble, es inmenso el Botis. Bueno, para mí fundamentalmente y para muchos de los que están escuchando, creo que esto es también lo interesante. Hay veces que solamente estamos detrás de la música que nos ofrecen las grandes compañías discográficas, que están negociando con las emisoras de radio, etcétera, y nos estamos perdiendo de la sutileza de los verdaderos, yo digo artesanos en el sentido copado de la palabra, ¿no? En el sentido del que va por la música misma, ¿no? Decías Björk también a gran escala, manteniendo su trabajo. Yo hablaría hasta las 8 de la noche, seguimos hablando acá con Hernán. Hernán, volvamos, no te quiero interrumpir más con ese tema, pero era necesario saber de tu escucha también musical. ¿Con qué se va a encontrar el oyente de Radio Nacional Esquel que va a estar hoy ahí en el Centro Cultural Esquel Melipal? Mira, hoy va a ser en realidad como una especie de pasaje por distintos momentos de
de esta experimentación con los instrumentos de barro. Ahora vengo yo solo y mi lupera. Ah, qué grande, con el lugo. Es como la orquesta. Genial. Ahora. Pero bueno, la idea es estoy armando como el ensamble de gente de carne y hueso. Por ahora es la cajita roja. Está buenísimo. Bueno, y me va a acompañar Leila. Nos vamos a acompañar en realidad, porque también vamos a hacer algunas cositas de ella y bueno, vamos a encontrarnos ahí. Y la idea es justamente como mostrar los sonidos de los instrumentos de barro, porque a veces cuando vos contás el proyecto de instrumentos de barro, qué loco, digamos. Exacto. Pero una cosa es vivenciarlo y escuchar el sonido y dejar un poco la semilla de que con un pedazo de barro te podés construir un instrumento. Cualquier persona se puede construir un instrumento. Y un poco la idea de este proyecto justamente es eso, es como dejar esa semilla por donde pase y mostrar todas las posibilidades que hay. Yo las encontré solamente de manija, o sea, de estar ahí buscando. Y como que siempre digo, no hay magia, digamos, en esto. Digamos. Simplemente, o sea, la magia surge en el hacer. Entonces, todo lo que se va a escuchar hoy va a ser como parte de esta búsqueda, de este hacer. Y va a haber varios instrumentos, udus, charango, una guitarra. Después yo voy a intervenir también en unas grabaciones de algunos de los instrumentos de la Orquesta de Brasil. Que va a haber arpas de barro, placas, así como una marimba, cosas así como... Hay otro instrumento que es como una especie de dulcimer, que se dice que es como un instrumento muy antiguo, que es como el abuelo del piano. Todo de barro. Y todo eso también va a tener como una parte de estar atravesado por nuevas tecnologías, porque también mi búsqueda, y ahí es como mi herencia de Björk. Perfecto. Por nuevas tecnologías, entonces bueno, hay una parte donde muestro las posibilidades de lupear, de procesar digitalmente los sonidos de los instrumentos de barro, bueno, es un poco ecléctico. En próximas visitas, porque esta va a ser la primera que está por acá por la zona, claro. ¿O ya ni? Sí, tocando sí. Tocando sí. Estuve hace unos años, pero de pasada. Quiero que también te acerques, que seguramente a un productor de música que hay acá, que escucha y que experimenta también música, que es Pablito Martínez, que seguramente esta noche va a estar ahí, también que va a estar enloquecido por escuchar esto, como muchos músicos que ya van a estar presentes hoy en el Centro Cultural Esquel Melipal. La última pregunta, puntualmente esto, y agradecerte, enormemente agradecerles que hayan venido aquí a Radio Nacional Esquel, tiene que ver aproximadamente, ¿no? Desde la materia prima cuando la conseguimos, el barro, la arcilla, etcétera, hasta el momento en que yo puedo decir, bueno, puedo ejecutar la percusión en el udus, ¿cuánto tiempo aproximado puede pasar? Dependiendo de cada uno de los instrumentos, ¿no? Nos situemos en el udus. Nosotros hicimos en una jornada, todos se fueron con su terminado. Después, bueno, está el proceso de horneado y eso, pero en realidad, justamente por eso, siempre como digo, digamos, es como destrabar ciertos protocolos que hay a veces alrededor de los oficios y mostrar que es posible eso, construir un instrumento, y es posible que cualquier persona pueda no limitarse a tener que tener el dinero para comprar un instrumento como para poder hacer música. Entonces, un poco la idea es esa, digamos. Ayer en una jornada 16 personas, creo que 17, no sé cuántos eran. Muchísimo. Hicieron su instrumento. Casi te diría un hazlo tú mismo del punk trasladado aquí, ¿no? Así que bueno, la idea es un poco eso, manejar con eso y dejar eso, la semilla. Hernán, muchísimas gracias por la visita aquí a Radio Nacional Esquel. Les agradezco la posibilidad. Le hicimos trabajar cebando unos mates ahí, Mica acá, gran compañera. Grande, Mica, muchísimas gracias. Hernán, muchísimas gracias y mucha suerte y éxito para esta noche. Ahí estaremos. Muchas gracias a ustedes. Hernán Vargas se presenta esta noche con Suena Barro en el Centro Cultural Esquel Melipal.